El desempleo entre los jóvenes es uno de los problemas más dramáticos de nuestro país. Son miles las historias de muchachos frustrados y defraudados por un sistema que los excluye del mundo laboral de una u otra manera. Vamos a hablar con Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, que nos acompaña hasta ahora. Iván, gracias por acompañarnos. También un saludo a Samuel Rodríguez, un joven que en este momento está desesperado porque busca cumplir uno de los más nobles derechos de cualquier ciudadano: encontrar trabajo. Pero empiezo hablando con Iván sobre este tema. Iván, las cifras del DANE muestran, según esta gráfica, un crecimiento realmente muy acelerado en los últimos 2 años de la desocupación entre los jóvenes entre los 14 y los 28 años de edad. La pregunta es, ustedes que le hacen seguimiento a todos los datos y políticas del gobierno nacional, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con este famosísimo artículo 196 del plan de desarrollo de este gobierno que planteaba políticas para ayudar a que se emplearan los jóvenes de nuestro país? Buenos días, Juan Diego, para ti y para todos los televidentes, para Samuel. Sí, efectivamente, el Plan Nacional de Desarrollo incorpora medidas para paliar esas cifras de desempleo que duplican las cifras de desempleo nacional. No hay que olvidar que no solo la cifra general de desempleo del país, sino cifras específicas en ciudades como Ibagué, Neiva, Riohacha, duplican la cifra de desempleo nacional, están en 30 puntos de desempleo juvenil, lo cual es sinceramente preocupante. ¿Qué ha pasado con las políticas del Plan Nacional de Desarrollo? Hay una orden, un mandato legal incorporado en esa ley 1955 para habilitar el 10% de las contrataciones en el sector público para jóvenes en el país. Lo que sucede es que obviamente la demanda está prevalentemente integrada por demanda del sector privado en materia laboral. Luego es necesario complementar esas medidas que han sido probadas como necesarias, pero no suficientes, de cuotas para grupos especialmente vulnerables, con otro tipo de medidas como actualización, que está en el mismo plan de desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones, como incentivos a través del Servicio Público de Empleo para que los jóvenes tengan rutas preferenciales para acceder al famoso primer empleo, al anhelado primer empleo. Este es un problema mundial, Juan Diego. De hecho, en Europa en el año 2013 se estableció la famosa garantía de empleo juvenil, que justamente se articuló a través de los servicios públicos de empleo para lograr corregir este problema tan preocupante de falta de actualización del sistema de cualificaciones con lo que, para lo que los jóvenes están formando y lo que pide el sistema laboral, que es el gran problema que tenemos, ¿no? El divorcio entre la formación para el trabajo y la demanda de trabajo que no está suficientemente conectada. ¿Qué puede pasársele por la cabeza a un joven cuando ve que el gobierno, este o los anteriores, han promovido, por ejemplo, leyes del primer empleo y no pasa nada? Déjenme saberlo de la mano de uno de esos protagonistas, un joven que es Samuel Rodríguez, y lo hemos mostrado ya aquí, quien ha estado buscando trabajo. ¿Qué opina usted, Samuel, aplicado a su caso, cuando ve todas estas leyes y todas estas normas tendientes a darles trabajo a jóvenes como usted? Buenos días, televidentes. Pues considero que realmente, pues, si las leyes están cumplidas, que hoy en día no ve que se están cumpliendo. Y los jóvenes necesitan ayudas y colegios con los alumnos del bachillerato para poder trabajar, para poder pagar sus universidades y seguir con sus estudios, pues es difícil, sobre todo cuando el empleo no sale. Llevar mucho tiempo y tratar de que... Samuel, discúlpeme, lo interrumpo por una sencilla razón. Tenemos un lío técnico y no le escuchamos muy bien lo que usted está diciendo y nos interesa muchísimo saber lo que está pensando sobre este tema. Mientras lo solucionamos, vuelvo con Iván del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario para preguntarle lo siguiente. Iván, también se han lanzado otros programas como este, Colombia Joven, para permitirle a los muchachos que las prácticas y las pasantías fueran remuneradas siempre y cuando se les contratara en el Estado. Además, plantear que el trabajo con el Estado valga como experiencia laboral. ¿Eso también se ha visto reflejado? ¿Ha tenido algún impacto o no? Sí, justamente, Juan Diego, son leyes muy jóvenes, son leyes que se profirieron a mediados del año pasado
para justamente reconocer los tiempos de práctica como tiempo de experiencia, que es uno de los grandes problemas que tienen los jóvenes cuando pretenden acceder a un primer empleo, y es que no tienen experiencia requerida. Entonces empezamos en el círculo vicioso de no lo contrato porque no tiene experiencia, pero si no me contrata, ¿cuándo voy a hacer la experiencia? Entonces es imposible lograr el famoso primer empleo. Para eso están ese tipo de estrategias de corrección. Hace unos años también se impulsó el programa 40.000 primeros empleos, se profirió la ley 1780 para estimular la contratación de jóvenes, y en realidad las leyes por sí solas no son capaces de corregir estos problemas. Estos problemas son problemas fundamentalmente económicos y de corrección entre los ajustes de oferta y demanda. Por eso insisto en que los esfuerzos de los servicios públicos de empleo, los esfuerzos de políticas activas de empleo para promover que los jóvenes puedan acceder a ese anhelado primer empleo, pues son muy importantes, en concordancia con la actualización del sistema de calificaciones. Esto tan complicado es muy fácil. Es simplemente que justamente las habilidades demandadas hoy en día en el sector real laboral son distintas a las que se demandaban hace 10 o 20 años. Hoy en día a los jóvenes les piden adaptación al cambio, todo el tema de habilidades tecnológicas, todo el tema de liderazgo, innovación, son habilidades distintas a las que se pedían antiguamente, y por eso hay un desajuste entre la formación para el trabajo y la demanda del trabajo, que debe ser corregida como estrategia para mejorar este tipo de indicadores y ayudar a personas como Samuel a conseguir el anhelado primer empleo. Muchas de estas leyes literalmente quedan en el limbo, es lo que se puede uno dar cuenta. Pero déjeme, Iván, también mostrarle a nuestros televidentes, como lo hemos hecho desde ayer, ¿cuál es el drama de muchos de estos jóvenes en las ciudades donde los índices de desempleo, de desocupación son más altos? Ayer mostramos a Ibagué, aquí está Santa Marta. Según cifras del DANE, Santa Marta es la segunda ciudad de la costa caribe colombiana que presenta el mayor índice de tasa de desempleo entre los jóvenes entre 18 y 24 años de edad. Para muchos de estos jóvenes resulta un completo calvario encontrar un puesto de trabajo en la capital del Magdalena. Juan José López cursa último semestre de comunicación social y ante la falta de empleo en su área del saber, lleva meses buscando oportunidades en locales de comida y ropa, pero hasta el momento sus esfuerzos no han dado frutos. Por aquí cerca he intentado buscar en diferentes puestos de comida, en diferentes locales de ropa. He pasado mi hoja de vida diciéndome que sí, que esperé mi pronta llamada, que estuviese pendiente, y ya voy casi para un mes que he hecho esa gestión. Sin embargo, me he sido buscando por el centro de la ciudad y también me han dicho lo mismo. A Breiner Choles la falta de empleo lo ha llevado a la desesperanza. Es contador público desde hace 6 meses y aún no se ubica laboralmente. 2 años buscando trabajo, enseguida que yo metiendo hojas de vida en todos lados. ¿Cuánto habré gastado yo en hoja de vida? Me ponía a caminar tiendas, restaurantes y nada. Me decían que me iban a llamar, no me llamaban, algunos sí me llamaban, una vez me llamaron. Hacía entrevistas, pero no pasaba las entrevistas. Además de un problema económico, los jóvenes sufren de salud mental. La depresión en muchos de ellos los hace vivir en el desespero. Siempre piden mucha experiencia y uno como joven pues no tiene nada, y con todo este tema de la pandemia, aparte de no tener empleo, uno cae en depresión, no solamente por no tener empleo, sino por muchos factores más. En mi caso, yo no salía de mi casa, no dejaba que nadie me tocara, o sea, era una cosa de loco, bajé 15 kilos en 3 meses. Desde la alcaldía se adelantan estrategias para motivar el empleo entre los jóvenes. Estamos trabajando en el sistema de empleo de pago por resultados, que consiste en generar estrategias con entidades académicas para capacitar a estos jóvenes para que sean más competitivos hacia las empresas y más atractivos a la hora de una contratación laboral. Muchos jóvenes también se quejan que cuando consiguen un puesto de trabajo, sus sueldos están por debajo del mínimo. La preocupación de estos jóvenes aumenta teniendo en cuenta que Santa Marta es una ciudad que depende directamente del nivel turístico. Es decir, hay muy pocas empresas y muy pocas fábricas en esta capital que puedan sostener a estos jóvenes. Información desde Santa Marta, Winton de Farías, Noticias Caracol. Gracias, Winton. Samuel, ¿usted ve todas estas políticas públicas y qué piensa? Pues yo digo que las políticas públicas se están quedando cortas, porque lo vemos en el caso, por ejemplo, de los profesionales que se gradúan, tienen su cartón, tienen todo esto y van a conseguir trabajo y tampoco obtienen el trabajo. Si les sucede a ellos que tienen ya una carrera finalizada, a una persona como yo que está recién graduada del bachillerato, es muchísimo más difícil, y más aún que no hemos conseguido pues un trabajo formal
es aún muchísimo más difícil porque en las empresas no valoran esa experiencia que uno obtiene en los trabajos informales. Entonces las políticas se quedan cortas a la hora de la contratación y al mismo tiempo hacen que los jóvenes se vayan más hacia la informalidad, hacia la delincuencia, hacia otros sectores económicos que realmente no son legales y que le hacen muchísimo daño al país. ¿Cuál es su grado de escolaridad? Yo soy bachiller académico, iba a ingresar este año a la Universidad Pedagógica Nacional, no lo podía hacer, tuve que aplazar el semestre porque pues no tenía el recurso para poder pagar la matrícula y el semestre, entonces pues eso queda ahí a medias. Entonces el hecho de no tener empleo también tronca muchísimo en lo que es la educación y en el pago de la misma. Claro. ¿Cómo lo ha afectado esto psicológica y familiarmente? Psicológicamente me ha afectado muchísimo porque el estrés es el detonante de muchas otras enfermedades. Entonces el estrés mío, el estrés de mi familia, entonces esto también la hacía como que tuviéramos una mala convivencia porque no había dinero para arriendo, no había dinero para pagar servicios y no hay trabajo. Y más en una pandemia que en donde las empresas se están cerrando, entonces uno tiene que salir a la calle, pero entonces cuando va uno a la calle a vender algo, uno se da cuenta de que realmente la gente no quiere precisamente porque se quiere cuidar, o la gente que lo hace es muy poca, la gente que le compra a las personas que trabajan en la informalidad son muy pocas, precisamente porque pues toda esta situación del COVID-19 lo impide. ¿De ayer a hoy le han ofrecido algún trabajo? Sí, señor, me han ofrecido ya varios trabajos, hemos estado enviando hojas de vida a varias empresas, a 2 temporales, a las cuales me llamaron también, y pues estamos esperando a ver en qué vacante se ajusta mi perfil. Samuel Rodríguez, quien es precisamente un joven que encarna en gran medida el angustioso drama de los muchachos entre los 14 y 28 años, según el DANE, que buscan conseguir un trabajo para llevar el pan a la casa, para estudiar, para tener un mejor futuro. Le agradecemos muchísimo este contacto aquí con Noticias Caracol. Son muchos los casos que nos han llegado aquí al noticiero para hablar sobre ese tema. Y también agradecemos muchísimo a Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.